La máquina que ustedes están viendo, como que la enfoca todo esto, ¿okay? Es un telar plano, ¿okay? La característica más resaltante de este telar plano es que es un telar que inserta uno de los elementos del tejido plano, como es la trama, por medio de aire comprimido. Es decir, para poder llevar la trama de un lado a otro, hace uso de la energía neumática. Sus partes, como toda máquina que produce tejido plano, está basada en 3 principios básicos. Tiene que tener un mecanismo que se encargue de separar los hilos de urdimbre, mecanismo sistema, para que forme lo que conocemos como calada, es decir, separe los hilos de urdimbre en 2 capas. Sí. Tiene que tener un mecanismo, un sistema que se encargue de que en el momento que se formaron esas 2 capas, el hilo de trama viaje de un lado del peine hacia el otro lado, aprovechando esa abertura. Una vez que llegó hasta el otro lado, tiene que tener un sistema, mecanismo, que se encargue de llevar esa misma trama hacia el remate del tejido, o sea, hacia el ángulo de esa calada. Y en ese momento, nuevamente cambian de posición los hilos. Los que están arriba pasan para abajo o viceversa. Y repitiéndose ese ciclo una y otra vez. Adicionalmente a esos 3 mecanismos que son conocidos como los principales o fundamentales, tienen los mecanismos secundarios, ya que dependiendo de la cantidad de tela que se quiere producir, la calidad, la variabilidad, los telares van a venir implementados con distintos equipos. Por ejemplo, hoy en día ya no existen los telares industriales que no tengan pues su mecanismo o sistema que regule la tensión de los hilos de urdimbre. Al mismo tiempo, tampoco les va a hacer falta un sistema que regule el enrollamiento del tejido. Ambos sistemas, el mecanismo regulador de urdimbre y el mecanismo regulador de pasadas, trabajan en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que uno libera la cantidad de hilo necesario de acuerdo a la demanda de tejido que tiene la máquina, y el otro enrolla la cantidad exacta de tejido que se va produciendo. De esa manera mantiene un equilibrio en la tensión del hilo, ¿no? Porque ¿qué pasaría si el telar suelta mucho hilo y enrolla poca tela? Los hilos se aflojarían, ¿no? O si sucede lo contrario, el telar no suelta mucho hilo de urdimbre y el enrollador de tejido sí enrolla bastante, reventarían los hilos. ¿Sí? Son mecanismos que están sincronizados. Adicionalmente a eso puede venir con un sistema formador de orillos por orillo remetido, orillo gas a vuelta. ¿Sí? Puede venir con un sistema de formación motoleno, sileno, un doble motoleno. Son variaciones que van a darte un acabado, sobre todo en el orillo de la tela, en el borde. También puede tener sistemas de enhebrado automático, como puede ser acá, ¿no? Acá cuando rompe un hilo de trama, en el 90% de las roturas de trama ya no es necesario que el tejedor venga, retire el pedacito de trama que quedó, pase el hilo y nuevamente arranque la máquina sola lo hace, ¿no? Tiene ese sistema automatizado, ¿bien? También viene implementado con sistemas de seguridad, como es esta cortina de luz que evita que el operario, ¿no? En el momento que está trabajando, si está dentro del campo de acción de esa barrera de luz, la máquina no va a arrancar, evitando así que el operario se pueda lesionar o pueda salir lastimado. Tiene sistemas también como un sistema enrollador de los hilos sobrantes. Los hilos que en el rollo de urdimbre, por ahí, por un mal cálculo, o siempre se colocan unos cuantos hilos de más por seguridad, porque por ahí el urdidor puede haber perdido en el camino algún hilo. Estos hilos sirven para poder compensar esos hilos faltantes. Y si no, se mandan y se conocen como hilos de reserva, ¿no? Y tiene un sistema que va enrollándolos. También tiene un sistema para desechar los hilos, los residuos, ¿no? Los hilos que van siendo cortados del falso orillo van siendo enviados a este tacho. Que también eso se recicla, ¿no? Para reutilizar en otros productos como puede ser trapeadores, relleno de colchones y cosas por el estilo. Bien implementado también, eso sí, los telares de iniciación a aire no pueden trabajar con cualquier tipo de prealimentador. Siempre trabajan con un prealimentador adecuado para telares de iniciación a aire, o sea, trabajan en conjunto. Yo no puedo cambiar esto y ponerle cualquier prealimentador. Los prealimentadores son especiales para los de iniciación a aire. ¿Por qué? Estos prealimentadores tienen la propiedad de controlar la longitud de trama que se va a insertar.
O sea, son estos los que me definen qué longitud de hilo va a entrar en el telar. Entonces, si no fueran de este tipo, yo le pongo cualquier otro prealimentador, no va a funcionar. Además, estos prealimentadores trabajan interconectados acá con la máquina, ¿no? Interconectados al host, como le llaman acá. Acá podemos ver que dice prealimentadores. Yo desde acá puedo controlar, por ejemplo, el material que va a trabajar en el prealimentador, la longitud de inserción, el número de vueltas que va a tener, el tipo de fibra del hilo, el recorrido, la duración de fuerza del frenado, corrección de longitud. O sea, desde acá, desde el panel de la máquina, yo estoy regulando el prealimentador. Todo está sincronizado, ¿eh? Y es el prealimentador el que va a ayudar a que yo pueda calcular la correcta inserción de la trama. El punto de salida, el punto de llegada, el punto de aspirado, todo va a estar calculado en razón del material. Yo acá tengo para 4 prealimentadores porque en esta máquina tengo 4 toberas de inserción. Quiere decir que esta máquina puede insertar o puede trabajar con 4 materiales distintos. Puede trabajar con un material A, B, C y D, ¿no? O 1, 2, 3 y 4. O sea, puedo estar trabajando en el 1 lana, en el 2 poliéster, en el 3 lino y en el 4 algodón. Acá me puedo corregir la mezcla. Y para cada material una configuración particular. Entonces puedo hacer eso, ¿no? Y en la tela puedo tener una variedad de texturas. ¿Okay? Esas serían las partes más importantes, ¿no? Luego, lógico, está el sistema de accionamiento, que consiste en un motor de 3,5 caballos de fuerza, una electrobobina para el embrague, otra electrobobina para el freno, o sea, tiene un freno y embrague electromagnético. Aparte de eso está una bomba de aceite, un sistema circulatorio es lo que se encarga de mantener el buen estado de los mecanismos, ¿no? Hay una bombita que se acciona junto con el motor. En ese momento que el telar empieza a caminar, la bombita empieza a trabajar y bombea aceite por todos los puntos donde lo requiera la máquina. Cuando la máquina para, todo el aceite nuevamente regresa al tanque. Es como un corazón o un sistema circulatorio, ¿no? Si se conoce el sistema de lubricación. La bombita hace todo eso, ¿no? Exacto. Arranca el telar, empieza a bombear el aceite empieza a circular, como si fuera la sangre de un cuerpo humano. Para el telar, todo regresa por gravedad al tanque. Ah, ya. ¿Y ese es el motorcito? El motor ese es el motor principal. El de la bomba está a este lado, en la parte de adentro. Sí. Y también tiene un sistema de engrase que, aprovechando la presión neumática que se genera para insertar la trama, cada cuantas revoluciones, cada cuantas pasadas o cada cuantos metros de tela, va a soltarse un chorro de grasa para los distintos puntos que necesitan. ¿Cómo dijo que esto se llamaba? Bueno, esto es un sistema de lubricación, pero para lo que es el engrase de la máquina. El otro es un sistema de lubricación para el aceite, ¿no? Entonces, ¿qué se encarga de hacer esto? Como les dije, enviar chorros de grasa a los puntos que necesita la máquina. Y adicionalmente a eso, como les dije, debe haber un mecanismo, un sistema que se encargue de mover los hilos de urdimbre, o sea, los cuadros. Este es su mecanismo formador de caladas por excéntricas. O sea, este no tiene un formador de caladas por ratier ni yacar, es por excéntricas. Quiere decir que es un poco limitado en la cantidad de cuadros que se puede trabajar, un máximo de 14 cuadros. Entonces quiere decir que este telar, por lo mismo que está con un formador de calada por excéntricas, puede hacer tejidos, pero no con demasiada complejidad, ¿no? Tejidos relativamente sencillos, no muy complejos. Si vendría implementado con un mecanismo llamado ratier o Dobby, tendría hasta para 28 movimientos independientes. Wow. Y si fuera con un yacar, tendría hasta para 13.000 movimientos independientes hoy en día. Entonces ahí es con ese tipo de formadores de calada es que yo voy jugando de acuerdo a lo que voy a producir. Esto depende de esto entonces. Claro, depende del formador de calada. Formador de calada. Y de ahí, como verán, se aprovecha la energía neumática que se utiliza para la inserción de trama, también para adaptar sopladores, ¿no? Sistemas que van a ir limpiando la máquina según lo que van trabajando. También es parte de la ratier. Lo que hace esto es un motor pequeño que lo que está haciendo es, antiguamente, para retroceder la máquina cuando había roto una pasada, era manual el retroceso. Acá no, este es automático, ¿no? Ya ese motor se encarga de hacer el retroceso, no de la máquina, solo del formador de calada. O sea, esto retrocede a la calada anterior para que se corrija la inserción que se había roto. ¿Ve?
Antes eso se llamaba buscapasada y era mecánico, ¿no? En este caso ya todo es automatizado. ¿Esto de acá qué es? Su sistema de lubricación, como es Mm. un pequeño servomotor, necesariamente tiene que tener su sistema de lubricación. Ah, ya. Eso es en cuanto a las partes, ¿no? Ujú. En cuanto a las partes de este telar, ¿no? Y lógico, para que trabaje este telar necesita previamente que se haya preparado lo que es el rollo de urdimbre, que es este carrete con esta cantidad de hilos que tiene acá, las bobinas de trama. Ah, sí, de ahí te voy a dar. Ya. Y lo otro es que, viendo lo que es las partes, ahora el funcionamiento, para que esta máquina funcione, a diferencia de los otros telares, porque hay telares de inserción a proyectil, donde estos telares sí trabajan netamente con lo que tiene la misma máquina, telares de inserción a ¿Te acuerdas pinzas, en el que proyectil? también trabajan Ujú. netamente con lo que tiene Ajá. la máquina. Los telares de inserción a chorro de aire necesitan de aire, pero no de cualquier aire, sino el aire comprimido y tratado, ¿no? No es el aire del medio ambiente nada más, es un aire que primero lo han comprimido, luego de comprimirlo hay que secarlo, porque no puede entrar húmedo. Si entra húmedo, ustedes saben que el aire del medio ambiente tiene agua, Ya. si entra húmedo oxida toda la máquina. Además de la humedad, tiene residuos sólidos, tiene polvo, tiene óxido, ¿no? Entonces todo eso hay que eliminar, por eso los filtros, ¿no? Toda esa línea de aire, esa línea de alimentación para este telar, viene de acá, de una compresora que está en la parte externa. En este caso, como nosotros utilizamos solo una máquina, ¿no? Nos alimentamos aprovechando que en el área de metalmecánica tienen una compresora grande que tiene la potencia como para abastecer a muchas máquinas. De ahí hemos tomado una línea, ¿no? La línea de trabajo, la línea que viene de trabajo viene a ser de 6 a 8 bar, ¿no? En ese rango de presión está. 6 o 8 bar. Sí. La que viene del... De allá de la compresora principal. Ah, ya. Entonces ustedes saben que al salir de allá de la compresora principal pasa por un filtro. Luego en toda la tubería, estoy hablándole más o menos 60 metros que está la compresora, más todavía si es que no me equivoco, viene, llega acá a la espalda de esta pared, hay un pulmón pequeño, un pulmón auxiliar, un tanque auxiliar. En ese tanque auxiliar se acumula también el aire, al salir de ahí hay otro filtro. Sale nuevamente por acá, acá yo tengo la opción de obligarlo a pasar por otro filtro más, o también si quiero cambiar el filtro tengo la opción de poder desviarlo, ¿no? Pero mayormente tiene que pasar por el filtro. De ese filtro viene acá a la secadora. Esta es una máquina que se encarga de secar el porcentaje de agua que quede en el aire, ¿no? Una vez que ya ha sido secado, sale y nuevamente es obligado a pasar por otro filtro. De ahí recién, como verán, va hacia la máquina. Entonces, acá en la máquina llega por este lado. Llega por acá y nuevamente es obligado a pasar por el filtro mismo de la fabricante de la máquina, ¿no? Un filtro Dornier que es mucho más potente y preciso, asegurándonos de esta manera que el aire que ya está llegando acá a estas mangueras, ¿no? Es un aire que está totalmente seco y limpio, ¿no? Porque acuérdense que ustedes que este aire va a mover el hilo de trama, va a envolver al hilo de trama. Entonces, si tiene agua, ustedes saben que las fibras textiles absorben humedad. Si es algodón, ¿no? Si es poliéster, también absorbe, un porcentaje mínimo, pero absorbe. Entonces, de todas maneras, va a absorber esa humedad y nos puede traer problemas a la hora del teñido, nos puede traer problemas a la hora del guardado del tejido, ¿no? Puede generar moho, hongos, ¿no? Y distintas cosas de coloración en el mismo tejido. Entonces, por eso hay que cuidar que ese aire sea totalmente limpio. Y también por el aspecto de la mecánica misma, ¿no? Si acá entra agua, el peine se oxida, las guías se oxidan las toberas, se oxidan la tolva de succión, todo se empieza a oxidar. Saben que el agua es el enemigo número uno de todo lo que es la parte metálica, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de todos esos filtros. La presión de trabajo para la máquina en sí está de 6.5 a 8 bar también, ¿no? Necesita esa presión. Como mínimo 6.5 para que empiece a trabajar. Acá la máquina llega, normalmente está entre 7.3, nunca llega a 8 exacto, 7.3, baja hasta 6.5, pero la máquina trabaja con eso, no se hace problema.
Si está por debajo de 6, ahí sí la máquina no, No. presión insuficiente, Ah. porque necesita más de 6.5 porque va a distribuir ese aire entre las distintas funciones. Porque en realidad no es que va a soplar el hilo con 6 bar, ¿no? El hilo se rompe con 6 bar. Acá va a soplar con 0,25, 0,50, dependiendo del grosor del hilo, dependiendo de la fibra. Pero va a ser compartido entre estos 4 y los 4 que hay acá. Va a ser compartido entre la tobera de succión, las toberas auxiliares. Entonces, como se comparte el caudal y la presión de llegada, eso hace que necesite un poco más de 6.5. Ah, ya. Claro, pues si le pusiéramos 4 no se daría abasto. Porque usa el aire para todo, hasta para enhebrar el hilo, ¿no? Esa es la ventaja que tiene. Pero nunca llega a 8, ¿no? Siempre 7 puntos ya. No, es bien difícil que llegue a 8 exactamente, ¿no? No se da. Primero que nada porque allá la misma compresora principal está programada para llegar a 130 psi y ahí dejar de generar presión. Ah, ya. Y de ahí cuando baja de 90 psi, prenderse automáticamente. Y es lo mismo que yo diga que tiene 600 caladas. Entonces por ahí algunos prefieren expresarlo en golpes por minuto, otros en pisadas por minuto y otros en vueltas por minuto. Este telar en realidad está alcanzando, este de acá propiamente, alcanza de 700 a 1300 vueltas por minuto. Esa es su velocidad. Ahora, dependiendo del tejido que se quiera producir, porque no es lo mismo producir un tejido plano que tenga 16 pasadas en 1 centímetro que uno que tenga 60 pasadas en 1 centímetro, dependiendo del tejido, el promedio de este telar es que te estará produciendo 50 metros de tela en 3 horas. 50 metros de tela en 3 horas. 3 horas. Ese es un promedio, ¿no? La media, porque de ahí mucho depende de qué estás tejiendo. Acuérdense que estamos hablando de una situación teórica, ¿no? Suponiendo que no rompe ningún hilo de urdimbre, suponiendo que no rompe en esas 3 horas ningún hilo de trama, ¿no? Y la producción es totalmente pareja y continua, o sea, la eficiencia al 100%. En esa situación te alcanza 50 metros de tela. Trabajan en salas de tejeduría donde se ha controlado lo que es la humedad, ¿no? La humedad debe estar entre 60 y 65% de humedad relativa. La temperatura debe estar de 21 a 24, ¿no? Temperatura, grados Celsius. Y de ahí, si hay situaciones en las que la humedad no es la adecuada, ahí se hace uso pues de los ambientadores, ¿no? Los humidificadores, ¿no? Si es que la temperatura es muy elevada, aire acondicionado, tragaluces, extractores de ambiente y todo eso. Pero mayormente las condiciones de la sala de tejeduría son casi las mismas que las que se utilizan para conservar la fibra. Ah, ya, claro, pues. Ajá. Entonces se prioriza el material más que la máquina. La máquina te puede trabajar en condiciones un poquito más extremas, ¿no? Pero es la fibra. Si yo estaría trabajando poliéster o nylon, no habría problemas en que la temperatura suba un poquito más, en que la humedad esté más abajo o más arriba, ¿no? Pero si estoy trabajando algodón, Ah, eso sí tiene que estar bien delicado. controlado. Porque si la humedad no se conserva, el algodón empieza a reventar. Ah, ya. ¿Qué otro dato nos estaban necesitando? El caudal de aire que ingresa. Bueno, la presión es de 6.58 bar. El caudal ya depende mucho del título del hilo, ¿no? O sea, no es un caudal constante, no es un caudal fijo. Uno para un título más comercial. Acá lo que nosotros trabajamos no es en base a caudales. Tú vas a ver acá, inserción de trama, la regulación de llegada de hilo. ¿Mm? En bares. En bares. Todo es en bares. El caudal se calcula, tiene que ver con la presión y el área, ¿no?, donde se está aplicando esa presión. Pero acá la máquina no te permite, no te da ese dato. Lo calcula ella misma. Entonces nosotros trabajamos en base a bares, claro. No aplicamos el cálculo de cuánto caudal está desplazándose, ¿no? Porque es la cantidad de aire que se desplaza en una unidad de tiempo. Nosotros no tenemos eso, ¿no? Estos son para los 4 que... Ajá, para cada tobera uno va regulando, ¿no? Para las toberas de tándem, o sea, las de mantenimiento, para las toberas principales.
las presiones que podemos Según ir el tipo de poniendo. fibra, como nos dijo, Según ¿no? el tipo de fibra, el tipo de hilo Ah, que vamos a ya. trabajar. Ujú. A ver. Entonces por ahí el caudal depende mucho de la fibra. Tendría que calcular por ahí, Viendo. tomando en cuenta, la distancia que recorre. Estamos hablando en este caso, más o menos 2 metros 16 en un área, ¿no? En un cilindro que tiene de diámetro más o menos 2 milímetros. 2 metros 16, 2 milímetros, ¿no? 2 milímetros de diámetro. Calcúlale el volumen de ese cilindro, ¿no? Y con esta presión ahí vas a hallar el caudal. Claro, porque es más o menos 2 milímetros de diámetro el pequeño cilindro por donde la trama va a ser llevada. ¿Qué distancia? El volumen. 2 metros 10. 2 metros. 2 metros ¿A qué 10. presión? Ponle promedio 2.5 bar. Este es para cada punto ahí. En realidad, desde 0.5 yo ya puedo estar trabajando, ¿no? 1, 1.5, 2, ponle 2 bar de promedio. En verdad yo estaba trabajando hilo grueso, por eso quedó en 3. Por eso, sí lo por eso, porque con un jean estaba probando. No, esa tela no se ve, estuve probando. Para lo... Usted dijo que aparte de eso se alimentaba otro más. ¿Y aquí se puede ver eso? ¿Qué otro mecanismo? No, los otros son sopladores nada más. O sea, los otros son liberaciones de aire que hay, ¿no? Aprovechen, se regulan mediante una válvula de estrangulación, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que sople aire en un punto determinado, por acá hay uno que lo regula. Por ejemplo, acá tiene un soplador. Pero acá, ¿qué cosa hago? Acá llega la misma presión que estoy programando ahí, nada más que acá que con esta válvula de estrangulación bajo el caudal, Regula la entonces presión, claro, claro. sale un chorrito pequeño. Ya. Nada más. Y así tiene uno por acá, otro por allá. Ya. La placa. No hay otra Cosa. son válvulas de regulación, ¿no? ¿Y la máquina cada cuánto tiempo está en mantenimiento? El primer mantenimiento, todas estas máquinas, eso lo sugiere en el mismo manual de la máquina. El primer mantenimiento es a las 10.000 horas. Después de las 10.000 horas de trabajo, a las 6.000, ¿no? El segundo mantenimiento. Y de ahí ya según evaluación misma de la empresa. Porque hay que ver qué cosas estás trabajando, en qué condiciones y cómo se ha ido deteriorando las piezas, y de acuerdo a eso se programa el próximo mantenimiento. Pero según el manual está El primer mantenimiento a las 10.000 horas. Y este botoncito de acá es de emergencia, ¿cierto? Sí, paro de emergencia. El Ese aire es lo un- absorbe por acá, por esta tolva. Pero ahí hay como un filtro también. Claro, internamente es claro. Una máquina compresora internamente tiene sistemas, pues, ¿no? El tornillo de Arquímedes, ¿ustedes se acuerdan? ¿Han visto? El principio del tornillo de Arquímedes. Hay diferentes tipos de... Claro, hay diferentes, pero te digo, el principio del tornillo de Arquímedes, como el del molino de café, el del molino de maíz, ¿no? Un tornillo que va llevando todo hacia un lado, igualito, ¿no? Una compresora de tornillo tiene un sistema así, ¿no? El aire que va entrando al medio ambiente, ese tornillo Ya, lo va ya. empujando, Sí. y así lo va comprimiendo. Diferentes cuando es de pistones. Cuando es De pistones sí, es como la chupa, jeringa, y sí. lo sopa por otro lado. Ajá. Eso es lo que va haciendo. Este de tornillo, las compresoras de tornillo son las que alcanzan mayores presiones. En aire, lógico, no se puede trabajar presiones superiores a 8 bar, es bien difícil. Donde se trabajan mayores presiones es en hidráulico. La neumática te da hasta 8 bar o más. Si quieres cosas más potentes, presiones más grandes, ya es hidráulica. Y ahí trabajas con hidráulica. Claro. Y de este compresor, ese es su placa. Sí, es una Atlas Copco del modelo del año 2004, me parece que es. Entonces este compresor es alimentado por el tanque que está allá atrás. Al contrario, revés. este Él compresor alimenta. toma el aire y alimenta. Ah, ahí lo entra por acá. en ese pulmón es donde se comprime el aire. Y el tanque Ahí es donde se va. repartido Y ahí se para distribuye todo. por los tubos. Claro, una vez que ya alcanzó la presión que se ha programado, se distribuye todas las líneas para todas las áreas. Una de ellas es allá del telado. Y no se puede entrar, ¿no? La llave la tiene el encargado de mantenimiento. Si no, con gusto. Sí. Por aquí, mire, sí. Claro, y Abre toman la una toma. foto y los A ver. el número de la máquina, el ancho nominal,
¿no? La serie de la maquinilla de excéntricas, el tipo de embrague y freno, el tipo de prealimentador, el tamaño del cárter. No hay más. De ahí Este es se el motor alimenta. principal de la máquina. Y Y este es un servomotor. Un servomotor, le dicen servomotor porque tiene la propiedad de poder variar la velocidad sin necesidad de que yo desmonte y haga un cambio de poleas o un cambio de ruedas dentadas, ¿no? Y todo Ah, ya. eso así, Y es controlable desde el panel. Entonces yo puedo controlar la velocidad desde allá nomás. No necesito venir a manosearlo. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. You're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh mine, mine, oh mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true if you let me treasure you. Treasure, you are my treasure.